Si tú a día de hoy quitaras el 50% de la medicina y lo cambiaras porque en todos los ambulatorios hubiera entrenadores, nutricionistas y psicólogos, a 20 años vista tú ibas a tener mejor salud poblacional. Me voy a tomar creatina para aumentar la fuerza. Vale. Pues entonces haces un ensayo terapéutico del famoso ensayo de N igual a 1, de probar en ti mismo. Pero tienes que hacer un mínimo protocolo, decir, vale, voy a tomarme creatina durante 3 meses con el objetivo de aumentar la fuerza. Entonces, ese es tu experimento, lo haces y cuando lleguen los 3 meses lo evalúas. Vale, bueno, pues nada, bienvenidos a una nueva entrevista. Hoy estamos con el doctor Antonio Mas, médico endocrino con mucha experiencia, una amplia experiencia en el campo de las enfermedades hormonales y metabólicas. Antonio, un placer tener por aquí, ¿qué tal? Bueno, el placer es mío. Muchísimas gracias, Javier, por la entrevista. Sí, muy bien. Bueno, pues nada, vamos a empezar con una pregunta para entrar un poquito en la tesitura de la entrevista de hoy. ¿Podrías explicarnos brevemente qué es la endocrinología? ¿Cuáles son sus principales áreas de estudio de esta especialidad? Por supuesto. Mira, pues la endocrinología es el nombre técnico de la especialidad es endocrinología y nutrición. Es la especialidad médica, no operamos, somos médicos, que se dedica al estudio, tratamiento y demás de las enfermedades endocrinológicas, que son las enfermedades que afectan a los órganos endocrinos, que son los que producen hormonas. Y luego también tenemos toda la parte de nutrición y metabolismo, que sería pues la parte más enfocada sobre todo a obesidad, en el contexto más de consultas externas, y también más en un contexto hospitalario al tratamiento de enfermedades nutricionales, pues desnutriciones derivadas de cirugías, de procesos oncológicos o de enfermedades neurológicas, pacientes que no pueden tragar. Básicamente a mí me gusta estructurarlo como en esos 3 bloques, ¿no? La parte más de hormonas, más hormonología, aunque esto no está bien dicho, que nos ocupamos pues del tiroides, de las glándulas suprarrenales, de la hipófisis, que se afectan pues desde por cánceres, por enfermedades autoinmunes, por enfermedades funcionales. La parte metabólica, que aquí tratamos sobre todo enfermedades con afectación cardiovascular, diabetes, obesidad, un trastorno metabólico más raro, y luego la parte nutricional, que sería pues eso, sobre todo soporte nutricional en enfermedades que producen desnutrición. ¿Es correcto, Antonio, la palabra dieta? A ver, la palabra dieta, el problema está que tiene mucho trasfondo negativo detrás, ¿no? Cuando uno dice la palabra dieta, automáticamente el paciente interpreta que va a someterse, en el contexto de una pérdida de peso, a algo restrictivo, ¿no? Ya de entrada, decir la palabra dieta suena mal. ¡Ostras, me voy a poner a dieta! Pues seguramente se me quiten las ganas de hacerlo, ¿no? Técnicamente, una dieta es un plan alimentario que pactamos según las necesidades específicas del paciente. Pero es verdad que a nivel divulgativo se utiliza mal, ¿no? Porque me voy a poner a dieta y es, no, a ver, para obesidad iniciarás un tratamiento de pérdida de peso que necesitará ejercicio, que necesitará a lo mejor unas modificaciones dietéticas, pero no tiene por qué ser una dieta cerrada, un plan nutricional cerrado, sino, bueno, modificaciones dietéticas, pero también de cambio de hábitos, de a lo mejor de manejo a nivel psicológico de la ansiedad, de aprender diferentes elementos, pues a hacer una buena compra, comportarte bien en vacaciones, a enfrentarte a los diferentes retos nutricionales. Claro, esto va mucho más allá de una simple dieta. Puntualmente, con un paciente, en un momento dado del seguimiento, pues puedes necesitar una dieta cerrada, ¿no? Pero la palabra dieta es verdad que nos gusta muy poco tanto a endocrinos como a nutricionistas, sí. Esa pregunta iba un poco envenenada porque ya me leí un poco la respuesta. Y dentro, Antonio, de la consulta, cuando te llegan los pacientes, ¿qué es lo que principalmente le preocupa a las personas? ¿Qué enfermedades son las principales que te encuentras en tu día a día? Claro, digamos, la epidemiología de las enfermedades a las que un médico se enfrenta depende mucho del contexto en el que trabaje. Yo a día de hoy, por ejemplo, ya no trabajo en ningún gran hospital, que es donde vemos, pues a lo mejor, mucha diabetes tipo 1, que llevan bombas de insulina, tratamientos de insulina muy complejos. También vemos a lo mejor enfermedades graves tipo pues, cánceres tiroideos, suprarrenales, la nutrición hospitalaria a través de sondas, a través de gastrostomías y demás. Claro, en el hospital se ve todo eso. Yo a día de hoy trabajo más en un contexto de consulta externa, en concreto en consulta privada. Entonces, al final, los pacientes que veo dependen de, pues, de los que acuden
a este tipo de contexto clínico. Y principalmente mi actividad a día de hoy se centra en obesidad, Ujú. en enfermedades tiroideas también, sobre todo hipotiroidismo, hipertiroidismo y nódulos tiroideos. Y luego, digamos, eso ocuparía prácticamente el 90% de mi actividad. Y luego el otro 10%, pues un mix, ¿no? Pues hay muchos pacientes también con diabetes tipo 2, tipo 1 vemos menos en consulta privada. También vemos pacientes con hipogonadismo, déficit de testosterona, y luego un mix, pues un poco en función de la prevalencia de las enfermedades. De vez en cuando también vemos alguna alteración de la cortisona, ya sea enfermedad de Cushing o de Addison. Luego también un poco tratamiento general del riesgo cardiovascular, ¿no? Aquí no sea ninguna enfermedad concreta, Ujú. sino pacientes pues, que tienen un poco de sobrepeso, la tensión un poco alta, a lo mejor la glucemia ya un poco alterada, hígado graso, y al final se trata de hacer un abordaje integral de cambio de hábitos y de mejoría del riesgo cardiovascular. Bajar el colesterol, controlar la presión, perder algo de peso, implementar un programa de ejercicio. Pero a día de hoy, un poco lo que veo es la prevalencia que hay en la sociedad, ¿no? Sobre todo obesidad, algo de tiroides y luego el resto de un montón de cosas de la especialidad que es muy, muy amplia, la endocrinología y la nutrición. Hay incluso subespecialidades, ¿no? En nutrición, en tiroidología, diabetes. Claro, porque una de las cosas más importantes que debes hacer realmente es conocer por qué se está dando, pongámonos en el caso, por ejemplo, de la obesidad. Uh -huh. Dentro de este grupo de pacientes, ¿te encuentras una obesidad por mala alimentación? ¿Te encuentras más bien problemas de obesidad por problemas psicológicos, incluso por ansiedad, por estrés? ¿Te los encuentras por alguna otra enfermedad? ¿Cuál es el principal paciente que viene con obesidad? ¿De dónde deriva su causa generalmente? Claro, aquí lo mismo, depende del contexto, ¿no? Y nosotros vivimos en un contexto del primer mundo, ya sabes, la cultura, la dieta occidental, pues es la principal causa. Ujú. Igualmente, la obesidad siempre decimos que es una enfermedad multifactorial, multicausal. En algunas ocasiones, sobre todo obesidades de rápida evolución, ¿no? Un paciente que siempre ha ido perfecto y en el último año gana 15 kilos, cuando no hay ninguna causa concreta, ¿no? Porque esto también pasa muchas veces cuando un paciente se rompe la pierna o se deja de fumar y entonces aumenta de peso. Se estima más o menos que en obesidades con IMCs más de 30-35, es decir, ya obesidad grado 1, grado 2, hay en torno a un 5% de obesidades con una causa endógena, es decir, con alguna enfermedad que la está causando, principalmente hipotiroidismo o enfermedad de Cushing, que sería exceso de cortisol. Bueno, enfermedad no, síndrome de Cushing, porque hay diferentes causas. En cualquier caso, exceso de cortisol. Pero es cierto que estas son las menos. Al final, la mayoría de lo que nos encontramos, de hecho, el 50% de la población española tiene sobrepeso u obesidad, y esto depende de lo que llamamos el ambiente obesogénico. Es decir, es raro que nos encontremos una gran causa de obesidad. Normalmente depende pues de que vivimos rodeados de productos procesados que afectan a nuestra conducta alimentaria y no podemos controlar, comemos de más, de que todo lo celebramos comiendo, de que no tenemos tiempo para hacer ejercicio, de que la vida occidental actual también genera mucha ansiedad, ¿no? Vamos muy rápido, descansamos mal, todo eso también genera necesidad de satisfacer con comida ese placer que necesitamos para aliviar la ansiedad. Entonces, al final, yo lo que veo, y es que te diría que esto es prácticamente el 100% de los pacientes, es que no hay una gran causa de obesidad, sino que hay muchas pequeñas causas. Que no tengo tiempo, que hay procesados, que me paso celebrando, que no sé gestionar la compra semanal. Suele haber muchas pequeñas causas que al final todo forma parte de ese ambiente obesogénico, ¿no? Es raro, te diría que me encuentro un paciente al año que tiene una obesidad con una causa clara, detectable y tratable. Por supuesto, siempre hay que descartarlo, ¿eh? O sea, al final, lo primero en el asesoramiento de una obesidad, un paciente con obesidad grave, es descartar que no hay una causa endógena tipo hipotiroidismo, que a veces lo vemos. Pero lo normal es que independientemente de que haya una de estas grandes causas, además se añada pues todos esos factores derivados del ambiente obesogénico, que son muchísimos. Vamos, es que vivimos en unas sociedades de engorde. Totalmente, claro. Sí, sí. Porque estas personas que vienen con obesidad, es decir, le vas a hacer ese proceso de anamnesis, ¿no? Es recabar esos datos y para luego utilizarlos, iniciar un proceso nutricional, un procedimiento nutricional. ¿Cuáles son las causas que generalmente, por así decirlo, afectan más a una persona a la hora de tender a ganar grasa?
Mala alimentación, falta de ejercicio. ¿Qué es lo que te sueles encontrar tú principalmente? A ver, si hablamos principalmente de grasa, aquí influiría mucho el ejercicio, ¿vale? Para perder grasa, bueno, a ver, siempre hace falta ejercicio y si quieres perder grasa, una dieta hipocalórica. Ajá. Pero es verdad que a la hora de ganar músculo, ¿no? Y mejorar la composición corporal, al final o ganan músculo, pues el porcentaje de grasa disminuye, aquí sobre todo influye el ejercicio. Ujú. Pero ya te digo, es lo que te comentaba, en general, eh, todos los pacientes tienen varias teclas que tocar. O sea, es Ujú. muy raro ver un paciente que hace mucho ejercicio, pero la dieta va mal. O un paciente que no, come muy bien, pero se pasa solo los fines de semana. Normalmente pecamos en todas las áreas. Ujú. Siempre hay algo que predomina, ¿no? Está el típico paciente de, no, no, a mí no me gusta la verdura y no como nada de verdura. Pues eso es una gran causa, pero seguramente por otro lado hay un poco de ansiedad o un poco de alcohol o se pasa en vacaciones. Luego hay otros pacientes al revés, ¿no? Que comen muy bien, pero que en general se pasan los fines de semana, vacaciones y demás. Pero al final tampoco comen tan bien en el día a día, ¿no? Siempre, no, pues yo cada mañana un bocadillo de fuet. Claro, esto a lo mejor no es una barbaridad, pero desde luego no es correcto. Entonces es lo que comentaba. Es muy raro, yo te diría que es que no me lo he encontrado nunca. Los pacientes vienen muchas veces pensando en que van a encontrar esa gran causa que una vez detectemos y tratemos vamos a solucionar todo. Ujú. Pero esto es una idea clave que hay que quitarse de la cabeza enseguida, porque muchas veces el paciente se centra, ¿no? Cree que lo importante de todo el proceso es el procedimiento diagnóstico. Voy a ir a un endocrino súper bueno, me va a diagnosticar algo muy gordo que nadie sabía y entonces encontraremos el problema y lo solucionaremos. Raramente va así. La Ujú. obesidad es una enfermedad más de manejo, ¿no? Hay muchos factores que influyen y no suele haber un gran proceso diagnóstico, sino un gran proceso de manejo de todas esas pequeñas causas. Al final, eh, yo antes, por ejemplo, preguntaba mucho por todos estos aspectos que comentamos, ¿no? ¿Y cómo haces la compra? ¿Y por la tarde tienes ansiedad? ¿Y los fines de semana qué tal? ¿Y cómo las vacaciones cómo lo haces? Ujú. Y al final, ahora lo que hago es, porque me doy cuenta que o todo el mundo no te sabe decir la verdad, no porque mientan a posta, sino porque es difícil valorar uno mismo la dieta. Es decir, te dan datos incorrectos o insuficientes para poder hacer un plan a medida, o incluso intentan darte datos correctos. Pero bueno, sí, al final es que es difícil extrapolar la verdad a una anamnesis. Entonces, yo lo que hago a día de hoy, que me va muy bien, es empezamos con unas medidas generales, tocando un poco todos estos palos, porque por suerte o por desgracia, todos solemos cometer los mismos pecados. Y luego, lo que sí hago siempre es un registro alimentario en el que analizo toda la dieta, una semana o 2 semanas. Y entonces ahí es donde vemos las teclas que hay que tocar. Y lo que te decía, lo normal es que haya muchas. Pues un poquito de ayudar a gestionar la planificación semanal. No comer lo primero que pilles, sino planificar un poquito la compra y el menú, aunque sea por encima. Ujú. Mucha gente también me encuentro, esto es algo súper habitual, el tema de la ansiedad. No me refiero a grandes ansiedades de tener crisis de pánico y acabar en urgencias, sino ese picoteo por la tarde. No, estoy en casa aburrido, me entra hambre antes de cenar, un poquito de pan con queso, en el peor de los casos algún procesado con chocolate. Luego también hay mucha gente que come más o menos bien en el día a día, no perfecto, pero más o menos bien, pero solo con vacaciones y fines de semana, no, Navidades, Semana Santa, verano, más 4 cumpleaños y no sé qué, pues Sí. ya me meto 2 o 3 kilos al año. Que no es una barbaridad, pero claro, 2 kilos al año, que 2 kilos al año o 3 kilos al año, no es absolutamente nada, es que ni te das cuenta. Ujú. Pero claro, cuando pasan 5 años son 15 kilos y ahora quítatelo. Claro. Entonces, te digo, no me encuentro una gran causa, sino que la mayoría de gente cometemos los mismos errores, por lo que te digo, porque todo depende del ambiente en el que vivimos, ¿no? Y al final es eso. Un poquito de ansiedad, un poquito de gestión de cantidades. Sabemos, los estudios nos dicen que la gente con obesidad, todo el mundo gestiona mal las cantidades, pero especialmente cuando comparamos gente con peso correcto y gente con sobrepeso, les ponemos un test de que calculen cuántas calorías necesitan al día, la gente con sobrepeso infraestima, o sea, creen que tienen que comer más, ¿vale? La gestión de cantidades también es otro problema, la ansiedad, las celebraciones fines de semana, la falta de tiempo, la falta de ejercicio. Esto es algo, te diría que en mi consulta, si tuviera que repartir en la balanza, veo más falta de ejercicio que dietas catastróficas, ¿no? La gente no suele comer muy bien, pero es que no se mueven
A ni a tiros. escobazos, ni a tiros. Eso es. Y esto es otro punto muy importante que quiero destacar porque es verdad que el ejercicio siempre es importante, ¿no? Como dice una amiga mía, no es que sea importante, es que eso es mentira. El ejercicio es imprescindible. Pero es que incluso si vamos a empezar un plan de pérdida de peso, ya no solo es que el ejercicio sea imprescindible para mejorar la composición corporal, para mantenerte, ¿no?, a nivel cardiovascular, independientemente del peso, sino es que aparte el ejercicio, cuando tú quieres perder peso, es imprescindible para amortiguar los efectos secundarios del tratamiento. Porque el tratamiento de pérdida de peso, dieta hipocalórica, siempre da una pérdida de masa muscular. Y la única manera de amortiguar esto es con suficiente ejercicio, que incluye además ejercicio de fuerza. El cardio en este contexto se queda cortísimo. Y además hacer normalmente, a lo mejor no hace falta un gran aumento de proteínas, pero sí que un aumento de la proporción de proteínas, ¿no? Porque al final reducimos hidratos y grasa, pero mantenemos proteínas. Entonces, digamos, esos son los dos elementos que nos ayudan ya no solo a estar sano, buena composición y tal, sino a que el tratamiento no empeore el problema, que a veces pasa, dietas mal hechas, ¿no? ¿Y cuál es tu opinión, Antonio, ahora que estamos hablando de todo esto? Porque hay mucha información hoy en día. Es decir, te metas donde te metas, te sale información rápida de esto ahora sí se come, esto ahora no se come, esto ahora ha salido un nuevo estudio que esto te va a hacer engordar. ¿Crees que toda esa información realmente nos están desinformando más? Totalmente, totalmente. Y no solo desinformando porque la mayoría de lo que se cuenta en Internet es falso. Obviamente, si tú eres un gurú de Instagram que vendes un libro con tu método dietético revolucionario, ya no es solo que a lo mejor desinformes aposta, sino es que tu incentivo es vender, con lo cual sin querer vas a tergiversar un poco la información, aunque no sea mentir descaradamente, que por suerte yo creo que la mayoría de gente no lo hace, ¿no? Pero al final tú tienes el incentivo de vender, con lo cual sin querer, esto está a todos los niveles, esto es el conflicto de interés. Cuando un médico ha participado en el desarrollo de un fármaco, tiene un cierto conflicto de interés si yo cobro de esa casa comercial en vender el fármaco. Ujú. Sin querer incluso. Eso a nivel científico consta y hay registros y cuando yo hago un estudio científico tengo que dejar constancia de mis conflictos de interés o ese estudio no vale. Claro, esta pulcritud, que tampoco es tan pulcra, a nivel científico, pero como mínimo se exige, en Instagram no la vas a tener. Si yo resulta que vendo, esto pasa mucho con nutricionistas, no, dieta, un nutricionista que se pone en su biografía, no, dieta keto a tope. Claro, si tú eres un nutricionista que eres creyente en la dieta keto, claro, ¿en qué lugar te deja eso? Lo que me estás diciendo es que eres un profesional totalmente sesgado porque vas a preferir siempre dieta keto, incluso aunque la evidencia científica diga que para ese paciente concreto no es lo mejor. Pero como tú es lo que vendes, automáticamente Lo defiendes a muerte, lo claro. defiendes a muerte porque es que tu comida depende de eso. Y eso es una cosa, eso sabemos que es un sesgo, conflicto de intereses, que no es que estés mintiendo, eso ya es negligencia, Ujú. sino que te sale sin querer. O sea, eso, incluso en el mejor de los casos, considerando que la información es al menos medio verdad. Pero incluso hay algo más sutil, que esto siempre lo advierto a los pacientes, y es que hay un exceso de información de tal nivel que hace que te pierdas. Es lo que tú comentabas. Hay exceso de información, la famosa infoxicación, y al final nos hace un poco perder el norte, ¿no? Porque este dice que tengo que tomar magnesio, este dice que no tome fruta por la noche, este dice que tome la fruta antes de comer y no después, este dice, al final, muchas veces encontramos que los divulgadores en Internet, los que venden algo, hacen marca personal de alguna temática específica y le dan excesiva importancia. Y al final nos olvidamos de los fundamentos. Ujú. Si tú vas a ver en internet que si keto o no keto, que si dieta bio, que si no dieta bio, que si hay que comer menos hidratos o más proteínas, que si la carne tiene que ser de pasto, que si los hidratos importan mucho y tienen que ponerse en esta hora, que si al final nos perdemos en no tonterías, sino cosas que no son prioritarias, ¿no? Al final hay 5 o 10 cosas increíblemente prioritarias a nivel nutricional para mejorar la dieta. Comer cantidades adecuadas, gestionar bien la ansiedad, no comer productos procesados. Poco más. Es que poco más. Si tú no haces esos fundamentos, lo demás no sirve. A veces me pasa, ¿no? Un paciente sedentario que fuma, que come procesados, pero toda su pregunta, lo que quiere saber sí o sí en la consulta es si la fruta se toma antes o después de la comida. A ver, no tiene
ningún sentido ni te va a aportar nada para tu salud. Si no estás haciendo ejercicio, preguntarte por la fruta o saber si tienes que tomar magnesio es una estupidez. O sea, estás preocupándote de la prioridad número 1 millón que afectan al 1% de tu salud, cuando las 5 prioridades que ocupan el 95% de tu salud te las estás olvidando. Entonces, ya no es solo que puedan mentir aposta, que puedan mentir sin querer por conflicto de intereses, sino que ese exceso de información nos hace perdernos y consume nuestro presupuesto de autocuidado. Sí. Nosotros no podemos centrarnos en 1000 aspectos de la salud. Es limitado. Se nos gasta la fuerza de voluntad, se nos gasta la gana, se nos gasta el tiempo. Entonces tenemos que estar muy seguros de que aquellas acciones a las que vamos a dedicar nuestra atención y vamos a dedicar un esfuerzo son acciones de alta rentabilidad. Que tú, si vas a dedicar 1 hora a la semana a algo, que sea algo que te va a dar muy buenos resultados. Si tú tienes, digamos, 5 horas de autocuidado a la semana y te pierdes en si la carne tiene que ser de pasto, si el porcentaje de macros es 60, 40 o 35, pues estás malgastando tu tiempo, tu esfuerzo, te olvidas de lo importante y te centras, ¿no?, en ese mar que nos va llevando día a día por redes sociales, de aquí para allá, de aquí para allá, según la moda, según el interés del Instagramer, según con quién empatices más. O sea, Sí. yo esto, para mí es imprescindible. Hay que centrarse en los fundamentos. Si es que son 4 cosas. Luego podemos hilar más fino, adaptar, ¿no?, personalizar en función de tus objetivos. Y no, mira, yo es que aquí tengo mucha hambre, aquí tengo poca hambre, modificamos los horarios, es que ahora quiero ganar masa muscular, pero bueno, como en el ejercicio, ¿no? Es que a mí me duele la rodilla. Pues tendremos que adaptar el ejercicio de la rodilla. Pero el fundamento de hacer algo de cardio, algo de fuerza, algo de equilibrio, algo de tal, no te lo quita nadie. Insisto mucho en esto, es siempre empezar por los fundamentos y luego ya veremos. Claro, me parece importante porque sí que es verdad que muchas veces como que parece que lo muy complejo es lo que mejor funciona. Cuando en preparación física, en tu campo también, como me estás comentando, lo básico es lo que mejor funciona y aprender esos hábitos fundamentales, ver esas áreas, hacer pequeños retoques de la base marca la diferencia. Es una cosa que me parece interesante. Y te voy a hacer otra pregunta porque me gustaría saber tu opinión, Antonio, sobre el tema de los suplementos deportivos. ¿Crees que se toman en exceso? ¿Crees que esto es un negocio multimillonario que se está aprovechando de, por así decirlo, que den a conocer que sus productos van a hacer milagros con las personas? Sí, por supuesto. O sea, desde unos años a esta parte estamos viendo un boom de los suplementos increíble y no hay nada más que ver pues todas las marcas comerciales nuevas que han ido saliendo, ¿no? El tema con los suplementos, fíjate, me gusta la pregunta porque es algo que yo suelo comentar, ¿no? Los pacientes lo preguntan y yo suelo insistir mucho también en consulta. El problema con los suplementos es que no podemos decir que existan suplementos buenos, ¿no? Ahora está muy de moda el magnesio. Ah, es que el magnesio va muy bien. ¿Va muy bien para qué? La ciencia no funciona así. O sea, cuando yo quiero probar si el magnesio funciona, pruebo tantos miligramos de magnesio en esta forma farmacéutica en pacientes, me invento, mayores de 60 años, con obesidad, sin complicaciones y que hacen ejercicio. Pues a lo mejor resulta que el magnesio en ese contexto resulta que le da a los pacientes más fuerza para hacer ejercicio. Vale, ese es el resultado del experimento, ¿no? Pacientes con obesidad, mayores que hacen ejercicio, bla, bla, en ese contexto el magnesio le va bien. Lo que nos dicen las casas comerciales es, mire qué estudio más chulo, el magnesio va bien, magnesio para todo el mundo. Y eso es una absoluta barbaridad. Cualquier suplemento siempre hay que adaptarlo al contexto. Puede funcionar o no, pero para alguien en concreto. La evidencia se crea de esa forma. Yo no puedo decir que un fármaco es bueno o malo para todo el mundo. Es en un contexto determinado. Entonces, si el estudio, la información que yo tengo, la evidencia científica es en un contexto, yo lo extrapolaré a mi práctica clínica, pero cuando yo lo extrapole tengo que intentar que se parezca al máximo a ese contexto del que tengo evidencia. Es el típico ejemplo, que tú tengas una pastilla que le va bien a chavales de 30 años para no sé qué, no significa que en abuelitos de 80 que les han dado 4 infartos vaya bien. Sí, La sí. historia de la medicina está llena de situaciones en las que un fármaco a una edad va bien y a otra edad va mal. Los anticonceptivos, sin ir más lejos, las mujeres jóvenes para ciertas patologías va bien, en mujeres con menopausia les das anticonceptivos, les alivia la menopausia, pero les aumenta el riesgo de infartos y de ictus. En diabetes igual, hay medicaciones en diabetes que a pacientes jóvenes les van muy bien, pero se han visto que cuando se lo haces a pacientes mayores les generas infartos. Entonces, esto con los suplementos está a la orden del día. Y todavía podemos rizar más el rizo. Y es que la gente
va metiendo suplementos, ¿no? Ah, el magnesio va bien, tomo magnesio. Ah, me han dicho que el omega 3 también, añado omega 3. Ah, y lo de vitamina C, añado vitamina C. Y yo me encuentro muchas veces a pacientes en consulta que están tomando 15 o 20 suplementos porque a lo largo de los años les han ido diciendo que iba bien y han ido añadiendo. Claro, aquí pasan varias cosas. Lo primero es que no tenemos estudios de cómo interactúan esos suplementos entre sí. Los suplementos hay que recordar que no son fármacos, no están en la categoría de la farmacéutica, sino de la nutracéutica. No se les exigen estudios igual de agresivos, se les exige poco menos que demuestren que no son venenos. Una vez han demostrado que no son venenos, toda la eficacia clínica que sí que se le exige a un fármaco. Yo no puedo darte un fármaco para la diabetes que no ha demostrado que te voy a bajar el azúcar y te voy a mejorar el riesgo de infarto. No te lo puedo dar, está prohibido. Yo cojo un suplemento que sé que es seguro, no te voy a envenenar, ya te puedo decir, tómate este suplemento porque va bien para el corazón, aunque no lo haya demostrado. Entonces, claro, el problema está que no se les exige lo mismo, hay poca evidencia sobre la eficacia, normalmente de la seguridad sí que hay más, pero lo que no hay es evidencia de qué pasa cuando mezclamos los fármacos, ¿vale? Entonces yo aquí lo que siempre propongo es que los suplementos se tomen con un poco de sentido común, ¿no? Intentando establecer un pequeño protocolo. Es decir, ¿qué suplemento me voy a tomar? Vale. ¿Hay un mínimo de evidencia que pueda apoyar esto? Sí. Vale, pues lo voy a probar. ¿Cuál es mi objetivo? Pues mira, me voy a tomar creatina para aumentar la fuerza. Vale. Pues entonces haces un ensayo terapéutico el famoso ensayo de N igual a 1, de probar en ti mismo. Pero tienes que hacer un mínimo protocolo, decir, vale, voy a tomarme creatina durante 3 meses con el objetivo de aumentar la fuerza. Entonces, ese es tu experimento, lo haces y cuando lleguen los 3 meses lo evalúas. ¿Está yendo bien? ¿Está yendo mal? ¿Qué cambios he notado? ¿Para bien? ¿Para mal? Y entonces decides si lo continúas o no. Pero no dices, como me han dicho que estas 5 cosas va bien, me meto 5 cosas de golpe. No puedes saber qué va bien o qué va mal, no puedes averiguar bien qué está interaccionando, qué no. Entonces, al final lo que estás haciendo es un popurrí sin evidencia alguna y encima ni siquiera eres capaz de medir los resultados. Entonces, al final, vale, suplementos con una mínima evidencia y probadas, o sea, que pruebes en un contexto determinado donde tú puedas sacar conclusiones. Así es como se toman los suplementos. De hecho, Antonio, casi hasta lo he visto con mal gusto, ¿no? El hecho de que están utilizando incluso a deportistas que están como que van con el complemento del batido siempre. Es decir, voy al gimnasio, típico culturista que va al gimnasio, que está tremendamente fuerte, y cuando termina, las empresas te sacan la imagen del culturista bebiéndose el batido. Y es que parece que tienes que ir con los complementos del culturista, con el batido de proteína o el batido que le echan 1000 cosas que realmente no sabes ni lo que son, porque dudo muchísimo que todo el mundo sepa lo que está tomando realmente o entienda para qué es ese suplemento, o ese complemento alimenticio. Y al final es como que te lo quieren impostar. Es decir, que si tú quieres ir al gimnasio, tú tienes que ir con tu batido, con tu de la marca, con tu bote de la marca, con las proteínas, con lo que sea, con tu cinturón, con tu no sé qué. Al final es que, ¿crees que se toman demasiados suplementos? ¿Crees que si esas personas fuesen al médico, fuesen un especialista, les recomendaría como deportistas que tomasen alguna de estas cosas? Claro, aquí entramos en un terreno que es un poco más desconocido para mí. Es lo que te comentaba, ¿no? Los suplementos tienen que tener un objetivo. No puedes decir, me tomo creatina porque va bien. Eso es un tema comercial, ¿no? Pues es como el que, mira, pues yo confío en esta chica que anuncia una fiambrera, pues me compro la fiambrera. Pero eso está fuera de la salud, ¿no? Entonces, cuando tú vas a tomarte un suplemento con un objetivo deportivo, claro, aquí yo no me dedico al deporte. Al final yo me dedico al tema de la salud, a mí me pasa muchas veces, ¿no? Me preguntan, ¿y me irá bien tomar proteínas si no para hipertrofia? Pues hombre, esto hay mucha evidencia y a mí yo sí que entiendo algo, pero a nivel divulgativo, porque a mí también me gusta el gimnasio. Pero yo no te sé decir a nivel de rendimiento deportivo. Y esto es algo muy importante también que hay que señalar, ¿no? Porque muchas veces tomamos suplementos con un objetivo de rendimiento y pensamos que eso es igual a salud. No tiene nada que ver. Claro, a lo mejor pensar que los deportistas de élite muchas veces sacrifican parte de su salud por rendimiento. Entonces, esto está llegando también al mundo del ejercicio amateur. La gente sacrifica salud por hipertrofia, pero que tú te tomes 3 gramos extra de proteína al día y consigas más músculo,
no tiene nada que ver con tu salud, al revés, a lo mejor va en contra. Entonces, hay que separar un poco lo que es el rendimiento que a mí se me escapa. La creatina, por ejemplo, sabemos que va muy bien en abuelitos con sarcopenia, desnutridos después de una cirugía, un ingreso largo y tal. Sabemos que la creatinina ayuda a recuperar masa muscular y tal. Ese sería un uso de la creatina para salud. Pero cuando a mí me preguntan muchas veces, chavales jóvenes, no, es que me estoy tomando creatina para aumentar la fuerza y tal, yo lo sé igual que él, yo lo sé, yo también me la tomo, pues porque sé que va bien para la hipertrofia y tal, pero no lo sé desde un punto de vista de, yo no me he estudiado, ¿no? Yo no me he visto un estudio de fisiología deportiva, de si va más hipertrofia o no, porque se escapa de mi área de conocimiento. De todas ¿Vale? formas, también, Antonio, los estudios hay que cogerlos con pinzas. Me refiero, Claro. y creo que antes lo has comentado muy bien. Es decir, nos agarramos un estudio a cualquier grupo de población y ese estudio es para todo el mundo, ¿no? Esto pasa mucho con las técnicas de entrenamiento, igual pasará a nivel nutricional, ¿no? Que porque a un grupo de adolescentes de 15, 14 años que jugaban al voleibol, se ha visto que esta metodología de entrenamiento le hace que salte más 2 centímetros más. Es decir, hay que Totalmente. saber qué estás leyendo, porque a lo mejor ese estudio se han sacado esas conclusiones para ese grupo de población, pero no para el que a ti te interesa o en el que tú estás metido, por así decirlo. Claro, claro. Esto es un problema de la ciencia actual. Bueno, es un problema a varios niveles, ¿no? Primero, que la gente que hace ciencia o pseudociencia normalmente sabe muy bien hacer estadística y truquitos para engañar y que casi nadie sepa leer los artículos. O sea, primero es que hay gente muy pro que con unos datos te pueden sacar las conclusiones que les dé la gana, o blanco o negro con los mismos datos. Le dan vueltas a la estadística y ya está. Pero luego también hay problemas a nivel de incultura científica en general los profesionales, que no saben leer un estudio científico. Es como, ah, mira, tú tienes un estudio que apoya esto. Ah, pues yo tengo 4 que apoyan lo contrario. Cuando a lo mejor esos 4 estudios son una basura sesgada con pacientes mal escogidos, con sesgo de selección, lo que sea. Entonces, esto es como te decía con el deporte, no es importante, es imprescindible. Tener conocimientos de lectura crítica de la literatura científica es imprescindible. Porque al final los estudios no tienen todo el mismo peso. Los estudios, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Que hay que ver. Pues para empezar, si están centrados en la población que yo trato. Lo que tú decías, un estudio adolescente no es aplicable a abuelitos. Un estudio, también hay que ver incluso cómo has seleccionado esos abuelitos. Por ejemplo, uno muy típico es, se hacen estudios, se hace una encuesta por internet y se pide a la gente enfermos con no sé qué patología y entonces se prueba un tratamiento. Claro, ahí hay un sesgo, lo que llamamos un sesgo de selección. La gente que va a acudir a una llamada es gente que, pues normalmente que va a estar muy mal. Entonces, claro, a lo mejor esos estudios son falsos. ¿Por qué? Pues porque la muestra que tú estás analizando no representa la realidad de la enfermedad, representa a la gente que ha acudido a tu llamada. ¿Quién acude a una llamada? El que está muy mal. Entonces, ese estudio es válido, aunque haya dado unos resultados muy buenos. No, ese estudio no sirve para nada. Porque cuando tú cojas un paciente de tu consulta aleatorio con esa enfermedad, no es el mismo tipo de paciente que ha acudido. Y como esto, mil cosas. Mira, ahora que decías de hacer alguna clase así suelta y tal, una clase de lectura crítica de la literatura científica sería imprescindible, porque al final nos engañan como quieren. Nos engañan como quieren. Hay muy poca gente, incluso médicos, que estemos realmente a la altura de leer críticamente la ciencia. Y claro, lees ciencia, porque la ciencia ya de por sí tiene un problema gigantesco. La mayoría de ciencia que se hace o directamente es basura o es dudosamente reproducible, ¿no? Lo que llama la gran crisis de la reproducibilidad. Una cosa para dar validez a un estudio es que si tú lo haces en China y luego yo lo repito en España, que los resultados sean similares. Sí. Aquí tenemos una crisis muy grave, ¿no? Hay muchísimos estudios que encima están sentando cátedra y cambiando la forma en la que nos comportamos, ¿no? La forma en la que tratamos a los pacientes, que luego no son reproducibles, con lo cual tenían algún fallo por ahí. Entonces, o nos formamos científicamente y sabemos que lo que estamos leyendo es fiable, o al final creemos que nos estamos guiando en la evidencia, pero lo que te estás guiando es en palabrería. ¿Esto ves? Esto es importantísimo. Sí, sí. ¿Crees que tiene algo que ver con un investigador que quizá quiere que aparezca más su nombre? Es decir, en engrandar un poco, ensanchar su ego más que realmente aportar una solución a un problema. Claro, esto se está viendo ahora mucho con el tema del factor de impacto. Las
hay una forma de medir, hay diferentes coeficientes y esto se está cambiando poco a poco, ¿no? Pero la forma en la que tú se mide un poco como la calidad de una revista científica es en el número, es en el factor de impacto. Hay revistas de un factor de impacto muy alto, revistas de factor de impacto más bajo. Y este factor de impacto se calcula en función de cuántas veces se cita los artículos publicados en esa revista. Tú imagínate que yo tengo una revista que saco estudios increíbles y todo el mundo la cita, ¿no? Oh, pues, le voy a hacer un estudio, cito los estudios previos relevantes sobre el tema. Esa revista gana popularidad. Si yo publico en esa revista, pues digamos que tengo mejor currículum. Claro, echa la ley, echa la trampa. Las revistas se citan entre ellas para tener más citaciones, los autores hacen lo mismo, pues a lo mejor a mí me pasó, ¿no? Vas a publicar un artículo y el revisor te dice, está muy bien, pero mete esta cita, y casualmente es una cita que ha escrito él. ¿Para qué? Pues porque así le aumentará su factor de impacto y él tendrá mejor currículum. Entonces esto es un problema gravísimo y hay un montón de revistas, lo que llaman las revistas predatorias, que son revistas que simplemente se dedican a publicar. Tú vas, les pagas, te dejan publicar y luego te garantizan que te van a citar en no sé cuántos artículos para que ganes fama. Bueno, ha habido grandes, ahora hace poco ha habido, no me acuerdo quién era, pero había un tío, creo que era de Málaga, era un español, que había publicado en el último año como 1500 artículos en un año. Y dices, ¿cómo vas a publicar? Obviamente le quitaron la plaza, le quitaron toda la carrera científica y todo, porque era el tío que más publicaba, diría que del mundo, un español muy jovencito. Y claro, se ve que al final, en vez de hacer ciencia y que la ciencia de forma natural nos vaya dando esas puntuaciones, se fuerzan las puntuaciones. Es decir, ya no intento hacer un artículo muy bueno que mejore la ciencia humana global, sino lo que intento es hacer un artículo que sea muy citable para ganar puntos, con lo cual se pervierte todo el sistema. Y eso es un problemón de los últimos 20 años que se está intentando poner solución, pero es gravísimo. Y de hecho es que la gran mayoría de ciencia que se publica hoy en día, al menos en medicina, no hay por dónde cogerla. O hay sesgos de la industria que no miente, pero tergiversa la estadística en su favor, o hay gente que publica artículos solo para poder tener factor de impacto, o solo para poder ir a congresos, para ganar fama y tal. Hay un problema gravísimo con esto. Sí, yo es una cosa que también me he dado cuenta, porque cada vez parece que es que salen los artículos salen como churros, y las investigaciones al final son como las pipas, te vas comiendo y sacas, como decía, 1000 y pico publicaciones. Joder, me parece excesivo y al final, por ejemplo, en tu caso, ¿tú has visto mucha evolución en cuanto a la metodología que se podía llevar antes en endocrinología a la que se está llevando hoy en día? ¿Ha habido una evolución tan grande en este ámbito en 10 años, por ejemplo? Claro, la verdad es que sí, ¿eh? En algunos ámbitos concretos ha habido cambios radicales. Por ejemplo, el más bestia y reciente es el tema de los fármacos agonistas de GLP-1 para perder peso. Ujú. Estas moléculas, no hablo de memoria, pero todo el sistema de las incretinas y GLP-1 y demás, esto se descubriría pues, en la década de los 2000. Se empezaron a hacer estudios, se aislaron moléculas, se crearon moléculas artificiales y tal, y te diría que los fármacos salieron en 2012-2014 para diabetes. Pero claro, resulta que eran fármacos para diabetes que se perdía. Primero, eso ha sido una revolución, porque clásicamente la mayoría de fármacos para tratar la diabetes engordan. Claro, lo que hacen es te bajan el azúcar en sangre, pero ese azúcar ¿dónde va? A las células, engordas. Valía la pena, ¿no? Porque engordas 3 kilos, pero te libras de diálisis y de quedarte ciego, pues valía la pena. Claro, con todas las incretinas tuvimos una gran revolución porque eran fármacos que ya no es que había alguno que era neutro anteriormente, neutro para el peso. Esto ya no es que no engordaran o fueran neutros, sino es que adelgazaban. Se ha seguido estudiando y ahora tenemos fármacos todavía mejores que te hacen perder. Pues ahora ha salido, mira, el 1 de julio, hoy es día 10, el 1 de julio ha salido un fármaco que se llama Mounjaro que te hace perder hasta 25 kilos de peso. Eso es increíble. O sea, eso sí, una revolución en el campo de la obesidad extrema. En el campo de la diabetes igual. En los últimos 10 años han surgido tanto todos los fármacos que afectan a la vía de las incretinas, mejoran la insulinoresistencia, mejoran la diabetes, disminuyen la mortalidad, que esto es como el mejor resultado que existe en medicina. A nivel de GLP-1 y tal, y luego han salido otros fármacos que hacen orinar glucosa. O sea, se encontró un nuevo receptor, encima a raíz de una enfermedad,
que se suprime ese receptor y lo que hacen los pacientes es que orinan glucosa, con lo cual pierden un poquito de peso, mejoran su resistencia. Claro, estos dos hallazgos, esto es una revolución histórica al nivel de curar las úlceras cuando detectamos que eran por Helicobacter pylori, ¿no? Esto, fíjate, en nutrición quizá no ha habido tantos grandes avances, en tiroides tampoco, pero en diabetes y obesidad, la última década es de tiroides y obesidad. Porque está aumentando la población que sufre estas patologías. Sí, claro, claro. O sea, la diabetes, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, hipertensión son enfermedades derivadas de los hábitos. Son lo que se llaman las enfermedades no... ¿Cómo llaman? Factores de riesgo no transmisibles, ahora no me acuerdo. Pero vamos, que no es que tú heredes el colesterol de tus padres, sino que te lo ganas porque tienes obesidad, sedentarismo y demás. Claro, estas enfermedades, el aumento en los últimos años es exponencial y las previsiones de los siguientes 20 años son increíbles. Sí, sí, sí. Todo lo que se relacione con obesidad, claro, como hoy en día tenemos una epidemia de obesidad, pues todo está aumentando a nivel epidémico. Sí, sí, exageradísimamente. De hecho, te diría que la semana pasada lo vi en el telediario, ¿eh? Ujú. Por primera vez, el cáncer ha dejado de ser la principal causa de muerte natural en España. Rivaliza mucho, ¿eh? Para ser las enfermedades cardiovasculares. Obviamente, el riesgo cardiovascular es un paquete. No podemos separarlo, ¿no? Y decir, esto es por la hipertensión, esto es el riesgo cardiovascular, que es obesidad, insulinresistencia, síndrome metabólico, con todo lo que conlleva. Diabetes, hipertensión, colesterol. Sí, sí, el aumento es catastrófico. O sea, catastrófico. También es verdad que estamos viendo cómo aumenta mucho la prevalencia de enfermedades por no hacer prevención primaria, es decir, por no atacar antes de que la enfermedad aparezca. Pero por otro lado, como tenemos mejores tratamientos, estamos disminuyendo las consecuencias de esas enfermedades. Es una estrategia perdedora a todas luces, porque dejas que la gente se enferme, pero Claro. luego mejoras mucho los tratamientos. Pues hombre, a lo mejor a nivel de capitalismo va bien, que ese es otro problema, pero a nivel de salud global, desde luego es una estrategia perdedora, la mire por Claro. donde la mire, porque dejas que la gente vaya mal y luego los medio curas, claro. Esto es como el mecánico que le llevas el coche y te arregla eso, te rompe otra cosa. Tal cual. Y luego es, Sí. es un ejemplo, ¿no? De así un poco cachondo, pero al fin y al cabo sí lo observo, ¿no? Porque yo al fin y al cabo estoy dentro de la preparación física, es decir, estamos todos en el ámbito de la salud y del entrenamiento físico. ¿Crees que se da una buena educación o, mejor dicho, interesa dar una buena educación sobre alimentación, sobre estilo de vida a las personas más jóvenes, a los niños y las niñas para que el día de mañana no tengan estos problemas? Sí, sí, sí que interesa. O sea, yo realmente creo que muchas veces se habla, ¿no? De que hay un gran lobby, ¿no? Unos jefes mundiales que lo organizan todo para que la gente no haga ejercicio, coma mal y en vez de darle las soluciones buenas, ¿no? De raíz, que sería ejercicio, dieta y tal, así luego nos pueden, ¿no? Nos venden el veneno, los procesados y luego encima nos venden las pastillas. Yo no creo que ese sistema exista. Yo creo que parece que existe como consecuencia pues, un poco del capitalismo, ¿no? Al Ujú. final, pues la gente que hace donuts quiere vender más donuts, pues te hace un producto irresistible para que tú compres más. Y eso da obesidad, pero no es una estrategia perfectamente orquestada, o sea, es una consecuencia. Yo realmente sí que creo que los sistemas de salud se preocupan por intentar ofrecer el mejor tratamiento a los pacientes y esto incluye ejercicio, cambios dietéticos y tal. Claro, el problema está, y esto es un poco también una consecuencia secundaria, no deseada de cómo funciona el sistema, es que es más difícil tratar los problemas de raíz que darles luego una solución a posteriori. De entrada es que es incluso mucho más caro. Es decir, es mucho más rentable dejar que la medicina privada desarrolle fármacos, ¿no? Con sus incentivos económicos, fármacos buenos que luego los sacas al mercado, los vendes y solucionas parcialmente el problema. Es mucho más fácil, digamos, seguir ese paradigma médico estándar, que es el actual, que darle la vuelta y decir, no, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a centrar, porque al final es un tema político, Ujú. ¿vale? Entonces, la solución no es una solución médica. Yo muchas veces digo que se habla de que la obesidad es una enfermedad, o bueno, desde el punto de vista a lo mejor físico-biológico sí que es una enfermedad, ¿no? Tiene unas causas y da unas consecuencias muy negativas, ya. Pero desde el punto de vista de cómo aparece, yo no creo que sea una enfermedad, sino que es un problema político. La obesidad aparece por el entorno y tú para solucionar eso tienes que cambiar el entorno.
Tendrías que prohibir o limitar mucho ciertas comidas, tendrías que permitir que la gente tuviera ejercicio en horario laboral porque fuera no tienen tiempo, tendrías que darle a la gente más tiempo de descanso, más educación, entonces todo eso es mucho más caro. Claro, si tú a día de hoy quitaras el 50% de la medicina y lo cambiaras porque en todos los ambulatorios hubiera entrenadores, nutricionistas y psicólogos, a 20 años vista, tú ibas a tener mejor salud poblacional, sin duda. Una salud que no ibas a conseguir con fármacos ni con medicina tradicional. Pero claro, al mismo tiempo, esto sería una especie de pedirle un préstamo al futuro, ¿no? Porque toda esa inversión tú vas a tener un retorno de aquí a 20 años. Tú vas a tener un retorno. Es como el tabaco. El ejemplo perfecto es el tabaco. Si tú prohibieras el tabaco, de aquí a 20 años ibas a tener ganancias económicas positivas, porque lo que te ibas a ahorrar en infartos, ibas a tener. Pero claro, tú tienes que tener el dinero para financiar eso, porque la industria del tabaco te deja muchos impuestos. Entonces esto es un poco lo mismo. Tú no puedes a día de hoy prohibir el tabaco, no te lo puedes permitir. Aunque a 20 años es rentable, tú no tienes ese dinero para pagar 20 años. Entonces con la medicina pasa lo mismo. Los verdaderos tratamientos que funcionan, es lo que te digo, son temas sociales y políticos. Que la gente tenga más libertad de movimiento, más espacios públicos en los que moverse, más facilidades para desplazarse caminando, con bici, más tiempo libre para hacer ejercicio, todo ese tipo de cosas. Más acceso a técnicos de salud y no tanto medicina estándar. Sí, sí, sí. Entrenadores, psicólogos, nutricionistas, todo esto. Entonces, eso todo el mundo sabe que es lo mejor. El problema está que el sistema camina en otra vía y tú no te lo puedes permitir. Entonces es mucho más fácil optimizar el sistema que ya está en movimiento que cambiarlo de forma radical. Pero vamos, yo estoy convencido que la ganancia de quitar medicina tradicional, es decir, si tú ahora te pulieras a la mitad de los endocrinos, de los cardiólogos, de los super especialistas y lo invirtieras en fundamentos, mira lo que decíamos antes, en fundamentos, el balance neto sería positivo. Pero claro, la cantidad de lobbies que no te van a dejar hacer eso, claro, la cantidad de esfuerzo, y no es que ellos quieran adrede que no funcione bien de la otra forma, sino es que ellos van en carrerilla. Si tú le dices ahora a una farmacéutica que está invirtiendo miles de millones en un fármaco, decir, no, mira, vamos a luchar para que no, pues ellos promoverán y utilizarán sus hilos para decir, no, mira, que esto va muy bien de verdad, para acabar vendiéndotelo. Es difícil, pero para mí es 100% política. Me parece, vamos, como lo acabas de decir, creo que la explicación es perfecta. Y creo que podemos incluso abrir un debate en otra sesión que hagamos sobre ese tipo de cosas, porque creo que es una cosa picantona que realmente pues, es importante que la gente tenga un poquito de conocimiento, ya no de parte de cualquier persona, sino de un médico especialista, ¿no? Claro. Y ya para finalizar, Antonio, te quería hacer otra pregunta más. ¿Cuál es la enfermedad más rara a la que te has enfrentado en tu carrera? Ostras, la enfermedad más rara. Más rara, Es... menos conocida, que más te haya costado, que... Esto es que endocrino tiene mucha rarología, ¿eh? Endocrino, con todos los sistemas hormonales. A ver, son varias, ¿eh? Pero mira, por decirte ahora una, no es rara, es poco común, pero es dentro de lo raro es bastante frecuente que a lo mejor ves una al año, ¿vale? Ahora, precisamente lo digo porque ayer vi una paciente con esto. Es una señora que tiene un exceso de cortisol, ¿vale? Porque tiene un tumor productor de cortisona. Entonces, el tumor productor de cortisona normalmente en un 70% de los casos así está en la hipófisis. Entonces, le hemos hecho una resonancia en la hipófisis y no hay nada en la hipófisis, no vemos nada. Entonces, probablemente lo que tiene es un tumor productor de cortisona en la hipófisis que no es visible a la resonancia de lo pequeño que es. Entonces, esto ahora lo que nos toca hacer es entrar con unos catéteres al cerebro y medir la cortisona en un lado, medirla en el otro, y en el lado que más tenga, pues quitar ese trozo. ¿Vale? Entonces, esto dentro de lo común es relativamente. O sea, dentro de lo raro es relativamente común. Y luego, fíjate, lo rarísimo que me he encontrado, y esto aparte es curioso, es una paciente que viene en la residencia en el Hospital del Mar. Era una señora que tenía una hipertensión muy rebelde. Y hay algunas causas también raras de hipertensión que son por hormonas. Un tumor productor de adrenalina que provoca hipertensión muy grave. Y esta tenía lo que parecía ser un tumor productor de aldosterona, ¿vale? Que es un corticoide, un mineral corticoide que regula la presión.
Pues resulta lo mismo, le miramos las suprarrenales, no tenía nada, y resulta que lo que tenía era una mutación, ¿vale? En un, bueno, tú sabes toda la cadena de fabricación de corticoides, es como una cadena metabólica, ¿no? Primero hay una molécula, entonces se transforma en esta otra, luego en esta otra, luego en esta otra. Cuando el sistema de fabricación falla en un punto, el metabolito inmediatamente anterior se acumula, ¿vale? Pues esta chica tenía una mutación en una enzima que era 11 beta esteroide deshidrogenasa, una enzima rarísima, y lo que hacía era que tuviera una especie de exceso de aldosterona, que le provocaba hipertensión, le bajaba el potasio y todo esto. Pero curiosamente, lo difícil era esto, una cosa rarísima que nos tuvieron que analizar en Madrid. El tema está que tenía la aldosterona muy baja, indetectable. El problema era que ese receptor que tenía una mutación, lo que hacía era que el receptor de aldosterona y de cortisona se parece mucho, ¿vale? Lo que pasa es que el receptor de aldosterona tiene como una palanquita abajo que cuando llega la cortisona detecta que es cortisona y dice, no, tú no me sirves, y la inactiva. Porque si no fallaría y se activaría tanto por cortisona como por aldosterona. Entonces, lo que estaba mutado era ese receptor. Es un receptor que ayuda al receptor de aldosterona. Entonces, su receptor de aldosterona, lo que pasaba era que cuando por allí pasaba cortisol, que tenía que inactivarse, el receptor no tenía la capacidad de inactivar al cortisol, con lo cual se estimulaba y daba efecto a aldosterona sin aldosterona. Madre. ¿Vale? Curiosísimo, dificilísimo y súper guay. Y ojo, porque aquí viene la guinda del pastel. Esto lo presenté yo ahí, lo presenté en un congreso y tal, súper chulo. La guinda del pastel es que este receptor, el 11 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, se inactiva. También es exactamente lo mismo que sucede cuando comes regaliz. La regaliz raíz, no me refiero a la regaliz de chuchería. La regaliz hace exactamente el mismo efecto. Y de hecho, cuando tenemos un paciente en el que sospechamos que tiene exceso de aldosterona, sobre todo si tiene aldosterona baja, tenemos que preguntarle si come mucha regaliz, porque no sería el primero que se hincha regaliz, parece que tiene esto y no, es que simplemente está comiendo regaliz que ocasiona todo esto. Pues esta chica lo que tenía era como si se atracara a comer regaliz. Lo único es que en vez de ser por regaliz, tenía el receptor inhibido por una mutación genética. Este caso es alucinante. Un poco friki, ¿eh? Quizá me he pasado. Llegar hasta ahí, es decir, hay un esfuerzo detrás grande de investigación, de recabar datos, de contrastar con profesionales, ¿no? Por supuesto, o sea, este caso fue revisarlo de arriba abajo, pedir analíticas, llamar a gente, expertos de otros sitios, leer artículos, presentarlo en sesión, discutirlo con todos, yo creo que es esto, yo creo que lo otro, porque claro, una vez descartas todo lo básico, te metes en analizar pruebas que... Mira, una de estas, no, este creo que no fue, no me acuerdo qué analítica fue para otro de estos casos raros, nos lo analizaron en París. Claro, tú imagínate hasta que consigues un laboratorio que te analice una molécula rarísima. Claro, entonces esto lleva un esfuerzo de 3 o 4 sesiones de discusión con todo el servicio, toma de decisiones, hacemos el siguiente paso, lo volvemos a discutir, sí. Estos son los casos realmente que es como una final, ¿no? Si eres futbolista, esto es la final, ¿no? Te apetece jugarla, es difícil, dedica mucho esfuerzo, pero al final si la ganas, mola. Y esta paciente la verdad es que estuvo muy, muy guay. Y al final todo, para acabar resumiendo, que no había que hacer nada, que tenía una mutación benigna y que realmente no había que hacer nada. Pero bueno, a veces saber que no hay que hacer nada ya es. Porque esta chica, si no, le das un fármaco, le das otro fármaco, le haces no sé cuánto y al final le acabas amargando la vida. O sea que la conclusión fue, vale, esto es una cosa benigna, no hay que hacer nada. Y la verdad es que estuvo chulo, sí. Y a raíz de esto, Antonio, ¿crees que cómo te suena a ti la palabra inespecífica? Es decir, tienes una patología tal inespecífica. ¿Cómo sienta eso? Bueno, al final eso es un sufijo ahí que le ponemos en plan a nivel de diagnóstico, ¿no? En específico, realmente es una palabra específica, si lo piensas, porque lo que te dice es que no tenemos una causa clara. Al final pasa una cosa y es que la medicina funciona más por descarte, ¿no? Por decir lo que no tenemos que lo que tenemos. Sabemos muy poco. Entonces, el gran valor de la medicina es decir lo que no tienes. Yo esto lo digo mucho en consulta. Me viene un paciente, es que estoy cansado. Vale, pues mira, sabemos que no tienes anemia, el hígado te funciona bien, el riñón te funciona bien, las hormonas están bien, nutricionalmente estás bien. Ah, vale, entonces, ¿qué tengo? Mira, no lo sabemos. Lo que sabemos es que no hay nada grave y no hay nada
conocido. Entonces, lo que hacemos en estos casos, como no somos adivinos, hacemos un seguimiento. Entonces, por ahora, ostras, una cefalea. ¿Es migraña? ¿Es cefalea tensional? No sé qué. Mira, no lo sabemos. Pues hay una cefalea inespecífica. Entonces, aquí pasamos a una segunda parte de la medicina, que es aliviar al paciente. Lo ideal siempre es saber qué tiene y tratarlo de raíz. Pero desgraciadamente esto ocurre poco. Entonces, la mayoría de veces lo mejor que puede ofrecer la medicina es decir, mira, esto no tienes, con lo cual por aquí no vamos a ir, este tratamiento no te lo vamos a aplicar, vamos a seguirte porque las cosas cambian. Medicina, quien ríe último ríe mejor, porque los síntomas cada vez van apareciendo más, si es algo grave. Y entonces a lo mejor llega un momento en el que aparece otra pista que podamos detectar y encontrar algo específico. Mientras no, pues es inespecífico y cambiamos de tercio. Ahora nos olvidamos de volvernos locos a pruebas, lo que toca ahora es volvernos locos a encontrar la forma de aliviarte. Con lo que sabemos, intentando minimizar riesgos, pero ofreciéndote al final una solución compasiva. No será la mejor y no será una solución a lo mejor con un 100% de evidencia detrás, pero es lo mejor que podemos encontrar sabiendo lo que no tienes. Entonces, esto realmente es el gran valor de la medicina, aunque cueste admitirlo. Se sabe muy poco, se sabe muy, muy poco. Y el gran fuerte es siempre decirte lo que no tienes. Como paciente, nos sabe a poco, ¿no? Cuando yo veo a un paciente y me dice, mira, esto y esto no es. ¿Y entonces qué es? ¿Te quedas con la sensación de que el médico no sabe o de que eres un pobre desgraciado? Como que te defrauda. A mí a veces Sí. que me han podido decir el médico, pero es que la causa es inespecífica y por eso se me ha quedado ahí la palabra inespecífica y digo, vale, Sí, ¿y qué? ¿Sabes qué pasa? Que como soy una persona joven, te dicen, es inespecífica, claro, vamos a ir haciendo revisiones. Pero no claro, tengo la sensación de que a lo mejor se hayan puesto específicamente a trabajar para mi ya, caso porque no tengo nada grave, lo que claro, tengo no desemboca en un problema de salud en un futuro mayor, ¿no? Y claro. eso te lo quería preguntar un poco con mala leche. Esa pregunta iba con mala leche. Claro, pero es que aquí hay que entender que las pruebas en medicina hay que hacer cuando tenemos una sospecha, una cierta evidencia de que pueda ser algo, ¿no? Sí, A ver si es una cosa muy, 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 muy frecuente, pues si eres una mujer con reglas muy abundantes y me vienes que estás cansada, pues te voy a pedir una hemoglobina porque seguramente sea anemia. Eso hay que pedirlo. Pero en medicina hacer pruebas de más es un gran error. O sea, si a ti un médico te dice, mira, hemos descartado esto, esto y esto, por ahora no sabemos lo que es, pero no tenemos suficientes datos como para seguir investigando porque no parece grave. Esto es muy importante. O sea, lo primero es si hay criterios, ¿hay algún signo de sospecha? ¿No? ¿Alguna red flag? ¿Algún signo de alarma? Sí, entonces hay que estudiar. Un señor de 60 años que viene haciendo cacas con sangre, eso hay que estudiarlo. sí. Pero un signo de alarma. ¿Eres un tío joven sin signo de alarma? Lo mejor que te puedo ofrecer no es hacerte una metralleta de 100 pruebas. Lo mejor que te puedo ofrecer es, oye, de momento no hay signos de alarma, hemos descartado estas 4 cosas básicas, vamos a hacer un seguimiento. Si tu médico te dice eso, confía en él. No es que lo esté haciendo mal, es que lo está haciendo especialmente bien. Porque Sí. sabe que machacarte a pruebas tiene un riesgo altísimo de falsos positivos. Tú piensas que cada prueba que yo te haga tiene en una analítica rutinaria se estima que más o menos el 10% de los parámetros van a salir alterados falsamente. ¿Vale? Es decir, de cada 10 pruebas que yo te pida, una va a ser errónea. Y eso induce a errores. Eso induce a que te diga, ah, pues mira, pues como te ha salido esto, te hago un TAC. Uy, este TAC es raro. Biopsia. Te acabas de llevar una biopsia. Sí. ¿Derivada de qué? Si es derivada de una prueba que necesitabas, está bien. Si es derivada de una prueba que no necesitabas, que se la has exigido a tu médico, o que el médico le ha pedido porque le ha dado la gana, entonces eso no es una negligencia, pero es pura iatrogenia. Entonces, esto es una frase que me encanta. Como pacientes, sobreestimamos los beneficios de las pruebas e infraestimamos los riesgos. El trabajo del médico es darle la vuelta a esto. Es tener muy claro, hay una típica frase en medicina, ¿no? El primum non nocere. Lo primero es no hacer daño. Entonces, como médicos o como profesional de la salud, tienes que tener muy claro que tus acciones tienen consecuencias. Que tú le pongas un plan alimentario a un paciente, que tú le digas a un paciente que coma sin gluten, no es neutral. Ya. Para empezar, porque le va a costar esfuerzo. Entonces, tú lo primero que tienes que asegurarte es que todo lo que tenga un mínimo riesgo le vaya a requerir un esfuerzo al paciente, como mínimo que no le va a hacer daño. Y si hay algún riesgo de que le haga daño, tienes que conocerlos. Entonces, necesitas un grado más de seguridad para poder ofrecerse. Sí. Esto siempre es así. Todas las acciones del profesional tienen consecuencias. Las que queremos, pero también las que no queremos. Tu trabajo como profesional es ajustar esa balanza. ¿Vale? Si no,
Si simplemente pides pruebas, recomiendas tratamientos por probar o para que el paciente se calle porque es un pesado, que a veces, por supuesto que todos lo hacemos, estás siendo un mal profesional. Ya. ¿Vale? Sí, además, mira, es una pregunta que te quería hacer ahí un poco de cachondeo, pero la respuesta que me has dado te hace entender realmente y dices, claro, no es que el médico me esté diciendo, va, no te pasa nada, vete a tu casa, no, sino que lo que está haciendo es realmente bueno para mí. Es decir, que no Claro. someterme a pruebas que puedan dar, como dices, un falso positivo o que Claro. me pueda, o que sean invasivas, ¿no? La verdad que me parece, Antonio, una respuesta perfecta. Y nada, quería también dejarlo aquí, no te quiero robar mucho tiempo, Antonio, contigo hablar 10 minutos es imposible. Te había dicho 10 minutos y al final me pasa lo mismo, nos vamos hasta la hora. Y nada, quería agradecerte de verdad el tiempo que has estado aquí con nosotros. Creo que estas entrevistas le viene muy bien a nuestros alumnos, le viene muy bien a las personas que nos van a conocer. También comentar, ya para finalizar, que Antonio es uno de los profesores mejor valorados. La verdad que muy buenas Bien. valoraciones, los alumnos te quieren mucho. Y nada, nos vemos en la siguiente, Antonio, si quieres comentar una última cosa antes de acabar. No, ya está, agradecerte la entrevista, vamos, qué genial. Yo también me ligo aquí a hablar, me estoy divirtiendo, me lo estoy pasando bien. Me hace buenas preguntas, o sea que genial. Y bueno, nada, hemos estado una horita, o sea que ningún problema. Pues Gracias a nada, vosotras. esperemos que lo disfruten la audiencia y nos vemos en la siguiente entrevista hablando de cosas interesantes. Perfecto. Muchas Venga, gracias. gracias, Un saludo, Javier. Un Antonio. Hasta abrazo. luego, un Hasta abrazo. luego.